Buenos días, muchachos. Hoy vamos a definir estas palabras que podemos ver acá. Todo esto tiene que hacerse muy familiar y tienen que aprender a reconocerlo de ahora en adelante, porque en álgebra eso va a ser el pan de cada día. Entonces, el objetivo de hoy es aprender a identificar todas y cada una de estas palabras o todos y cada uno de estos componentes que se encuentran en una expresión algebraica. No sé si se recuerdan del video anterior, pero en el video anterior definimos esto que está acá, que habíamos dicho que esto era una expresión algebraica. Dijimos que esta era una expresión algebraica porque contiene operaciones que involucran números y letras. Las letras habíamos dicho que les íbamos a conocer con el nombre de variables. Entonces, vamos a comenzar identificando cuáles son los componentes que conforman a una expresión algebraica. Y vamos a comenzar con un término. Esto que está acá, miren, 7x al cuadrado, eso se le conoce como término. Dijimos, a esto se le conoce como término. En una expresión algebraica como la que trabajamos anteriormente, tenemos multiplicaciones, porque en este caso el 5 está multiplicando a la A. Luego tenemos sumas, podemos tener restas, podemos tener divisiones. Y luego tenemos otra multiplicación. Este 5 también está multiplicando a esta variable que está acá. Entonces, cuando nosotros tenemos multiplicaciones aisladas, como en el caso de acá, nosotros le llamamos a eso término. En el caso de esta expresión algebraica 5a más 5b, tiene dos términos, porque tiene el primer término, está multiplicando a 5, que este 5 se conoce como coeficiente. Vean, acá tenemos un término, por ejemplo. Tenemos a este 5, que ese 5 es conocido como coeficiente. Vean acá, coeficiente. Y ese coeficiente está en una multiplicación clara con una variable. Miren, aquí, variable. Miren, aquí. Y luego, esa variable, recuérdense lo que miramos en el video anterior. Esa variable siempre tiene un exponente. Podría ser que digan, oye, pero 5a no tiene exponente. Si se recuerdan del video anterior, les dije que cuando aquí no se le escribe nada, siempre tiene un 1. Entonces, nada más que cuando es un 1, no se escribe. De igual forma, yo podría decir, yo podría tener la siguiente expresión, vean. Yo podría tener la expresión, podría tener esta expresión. Esa es una expresión algebraica. De igual forma, aquí, multiplicando a esta x, nosotros nos vamos a imaginar en nuestra mente que siempre hay un coeficiente. Cuando no se escribe, ese coeficiente es 1. De igual forma aquí, siempre va a tener un coeficiente que es 1. El exponente siempre va a tener un exponente. Cuando no se escribe, vamos a asumir que es 1. Lo que quiere decir que si nosotros miramos la expresión en rojo, x más y, en nuestra mente sabemos de que si esta variable no tiene ningún coeficiente, su coeficiente natural siempre es 1. Porque cualquier cosa que la multipliquemos por 1 da esa misma cosa. Por ejemplo, si tenemos 10 y lo multiplicamos por 1, da 10. Si esta variable vale 2 y la multiplicamos por 1, siempre va a quedar 2. Entonces, pero esto nos va a facilitar muchas cosas en el futuro. Recordar que siempre un término matemático, un término de una expresión algebraica siempre tiene estas tres características. Siempre tiene su coeficiente, que es el número que acompaña a la variable, siempre lleva su variable y siempre hay un exponente. Cuando ese exponente es mayor que 1, se escribe, como en este caso que es 2, se escribe. Pero si yo pudiese tener el término 7x, y en ese caso yo lo escribo tal como está ahí, no le pongo el 1 acá, eso ya lo había explicado anteriormente en otro video. No le pongo el 1 porque cuando es 1 no se escribe, solamente se escribe cuando es más que 1
o menos que 1. Pero cuando sea menos que 1, entonces vamos a entrar en radicación y ese tema lo vamos a ver más adelante. Entonces, en este caso, simplemente es para ilustrarles de que un término siempre va a contener un coeficiente, una variable y un exponente. Ok, vamos a poner otra expresión. Vamos a poner, ok, tenemos esta expresión algebraica. 2x al cuadrado menos 3ax. En esta expresión algebraica, nosotros vamos a identificar, acuérdense, exponente ya lo habíamos identificado acá. En esta expresión algebraica vamos a identificar estos tres componentes que ya los habíamos definido. Coeficiente. ¿Cuáles son los coeficientes en esta expresión algebraica? Tenemos el primer coeficiente, sería este, que sería el coeficiente de la variable x que está elevada al cuadrado. Y luego tenemos este otro, que sería el coeficiente de la variable a que está multiplicando a la variable x. Estos serían los coeficientes. Este sería el coeficiente de este término. ¿Cuántos términos tiene esta expresión? Tiene dos términos. El primer término es más. Acuérdense, el signo más no se escribe, pero ahí está. Entonces el primer término es más 2x al cuadrado. Y el segundo término es menos 3ax. Ojo con que yo hago énfasis en mencionar el signo, porque en matemáticas el signo es muy importante, muy importante. No sé si ya manejan la ley de los signos. Escríbanme en los comentarios si manejan la ley de los signos, si no les voy a hacer un video facilito para que se aprendan la ley de los signos, porque eso es fundamental en álgebra y en toda la matemática. Entonces, este que está acá, este 3 que multiplica a la variable a y a la variable x, también es un coeficiente. Ahora vamos a identificar los exponentes. El primer término, el término 2x al cuadrado, ¿cuál es el exponente? El exponente, normalmente a los números no les ponemos, no llevan exponente, porque si nosotros tuviésemos, por decir un ejemplo, 2 elevado al cuadrado, entonces ese se opera y en vez de escribir 2 al cuadrado escribiríamos 4. Acuérdense que cuando tenemos el término y está elevado a un exponente, en este caso 2, sería como decir 2 multiplicado por 2. Y 2 por 2 es 4. Entonces, eso es un pequeño paréntesis para que recordemos de dónde viene eso. Y por qué normalmente en las expresiones algebraicas los números no están elevados a un exponente. Ya vamos a ver expresiones más complejas donde tenemos términos que están encerrados entre paréntesis y hay un exponente arriba del paréntesis. Entonces, en ese caso, sí va a ser necesario operar el exponente con el número. Pero en este caso, en expresiones como esta, sencilla, normalmente los números no llevan exponente, solo las variables. Entonces, en este caso, el exponente de la variable x es 2. El exponente lo vamos a remarcar en color verde. Entonces, el exponente de la variable x es 2. El exponente de la variable a, recuérdense, es 1. Pero como es 1, no se escribe. En este caso lo voy a escribir acá para que hagamos conciencia de que allí está. Y de esta variable que está acá, esta variable x, también es 1. Quiero que presten atención en esto. ¿Cuántos valores desconocemos en esta expresión? ¿Cuántas variables tenemos? Ustedes pueden decir, tenemos 1, 2, 3 variables. Pero eso es mentira. En esta expresión nosotros solo tenemos 2 variables, porque yo ya les había comentado en un video anterior de que siempre que aparece la misma variable en una sola expresión algebraica nos estamos refiriendo a la misma cantidad. Podríamos decir que esta variable x es la edad de Juan y que esta variable a es la edad de Pedro. Entonces, si x es la edad de Juan, en el primer término tenemos 2 veces la edad de Juan elevado al cuadrado, menos 3 veces la edad de Pedro multiplicado por la edad de Juan. Aquí vuelve a aparecer la edad de Juan, lo que significa que esta variable y esta otra variable son la misma. En una expresión, cuando
una variable se repite más de 2 veces, esa variable está haciendo referencia a la misma cantidad. Aunque es una cantidad desconocida, siempre es la misma cantidad. Entonces, en este caso, esta variable x es exactamente esta misma variable x. Nada más que aquí está representada con el exponente 2 y aquí con el exponente 1. Es todo, pero al final de cuentas la variable, o sea la x como tal, el valor de la x es el mismo, por lo tanto esta es exactamente esta misma. Entonces, en esta expresión tenemos dos variables. Tenemos a la variable x, que aparece acá y aparece acá, y tenemos a la variable a. Hasta este momento hemos identificado coeficientes, hemos identificado exponentes, que es este 2, un 1 acá y otro 1 acá, y variables, que es esta x, esta a y esta otra x. Esta x es esta misma x y esta a pues es la a. Entonces, vamos con los siguientes componentes de las expresiones algebraicas. Vamos a definir qué es un monomio, este que está acá. Cuando tenemos una expresión algebraica que solo tiene un término, vamos a decir y, por ejemplo, o vamos a decir si se fijan, están separados por comas, lo que significa que esta es una expresión algebraica, esta es otra expresión algebraica y esta es otra expresión algebraica. Pero ¿qué diferencia a estas tres expresiones algebraicas que puse acá con esta que está acá? Esta expresión algebraica tiene más de un término. Eso creo que es importante ponerlo acá. Término. Esta expresión algebraica tiene 1, 2 términos. Estas expresiones algebraicas que puse acá solo tienen un término. Recuérdense lo que les dije hace un momentito. Les dije que cuando una expresión algebraica tiene un coeficiente que multiplica a una o más variables, esa expresión algebraica se conoce como término. Ahora sí, ya con un micrófono para reducir el ruido que hay en el ambiente. Espero que se escuche mejor. Tenemos aquí, les decía, una expresión algebraica que se diferencia de estas que escribí aquí abajo, porque esta expresión algebraica que está aquí arriba tiene 1, 2 términos. Esta expresión algebraica tiene 2 términos porque en el primer término, en donde solo hay puras multiplicaciones, se está separando del otro término por una operación que es diferente a la multiplicación. En este caso es una resta. Entonces, por lo tanto, este término está separado de este con una operación que es diferente a una multiplicación. Las expresiones de abajo son expresiones de un solo término. Si se fijan acá, tenemos a la y, que nada más está multiplicándose con un 1 que está acá. No se les olvide eso. Elevado a la 1. Esta x elevado a la 1, esta y elevada a la 1 multiplicándose por este 2 que está acá. Este 3 que multiplica a esta x al cuadrado y a la vez multiplica a esta y elevado a la 1, pero no tiene más. Entonces, a las expresiones que solo tienen un término se les conoce con el nombre de monomios. Las expresiones algebraicas que solo tienen un término se les conoce con el nombre de monomio. Entonces quiere decir que estas tres expresiones que están aquí abajo, le voy a quitar esto solo es para referencia. Estas tres expresiones, la expresión y, la expresión 2xy y la expresión 3x al cuadrado y, estas expresiones son monomios. Cuando nosotros tenemos una expresión algebraica como esta, que tiene más de un término, pero no excede de 2, es decir, cuando nosotros tenemos una expresión algebraica que tiene solamente 2 términos,
se le conoce como binomio. Si nosotros tuviésemos, por ejemplo, una expresión algebraica que tiene 1, 2, 3 términos, a esta expresión algebraica de 3 términos se le conoce como trinomio. Y si nosotros tenemos una expresión algebraica que dice, por ejemplo, esta expresión algebraica tiene 1, 2, 3, 4 términos. Cuando nosotros tenemos una expresión algebraica que tiene 4 términos o más, este ya no tiene un nombre específico, como el caso de monomio, binomio, trinomio. Las que tienen 1, 2, 3 términos tienen su nombre propio. Se les conoce como monomios, binomios o trinomios. Las que tienen 4 términos o más, a esas se les conoce como polinomios. Pero no solamente las expresiones de 4 términos o más son polinomios. Cuando dice polinomio, se refiere a más de un monomio, lo que significa que esta expresión que está acá, que es un binomio, también es conocida como un polinomio. Recuérdense, la palabra mono significa uno. Monociclo es una bicicleta que solo tiene una rueda. Eh, ¿Qué otra palabra puede ser? Monosílabo es una palabra que solo tiene una sílaba. Mono significa uno, en este caso. Monomio, pues es un polinomio que solamente tiene un término. Por eso se le conoce con el nombre de monomio. Ahora, bi es de dos. Por ejemplo, bilateral, que tiene dos lados. Bicicleta, que tiene dos ruedas. Hay más expresiones, pero ahorita no se me viene ni una a la mente. Pero en este caso, binomio significa que tiene dos términos. Tri es de tres. Triciclo, las bicicletas que tienen tres rueditas. Trinomio, en este caso, que tiene tres monomios, o sea, un polinomio de tres monomios. Entonces, por eso a los de tres términos se les conoce como trinomios. Y si tiene cuatro términos o más, esos son polinomios. Entonces, pero también quiero que les quede claro que un polinomio puede tener dos o más términos. Entonces, ahí queda definido qué es polinomio. Un polinomio es una expresión que tiene dos o más términos. Eso es un polinomio. Ahora, con esto hemos abarcado casi todo lo que son las generalidades para referirnos a términos, coeficientes, exponentes. Si este video les es de ayuda y creen que también a sus compañeros de clase les puede ser de ayuda, lo pueden compartir y le pueden dar like si alguien cree que les sirve este contenido. Ahorita vamos a abordar los últimos dos, que sería el grado de un término y el grado de un polinomio. Pero con esto, hasta este punto, ya hemos cubierto casi todas las generalidades para poder ingresar a lo que es el álgebra.